La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley para garantizar la reforma laboral que el gobierno busca implementar en la segunda mitad del mandato de Javier Milei. Entre los puntos centrales se encuentran el concepto de salario dinámico y también el cierre de convenios por empresas en lugar de los actuales convenios por actividad. Bueno, vamos a tratar de entender este panorama y sobre todo qué implicarían estas modificaciones. Por eso saludamos ya al doctor Nahuel Altieri, que es abogado laboralista y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Hola, doctor, buenas noches. Buenas noches, Silvina, Jorge, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, vemos a los funcionarios del Gobierno Nacional hablando de la necesidad de hacer cambios urgentes en distintas áreas. Uno de ellos, la reforma laboral, que ya fue reformada por este gobierno a través de la ley de bases. ¿Por qué insistir con una nueva reforma en este campo? Bueno, porque hay algunas cuestiones que ellos ya quisieron incluir en el DNU 70/23 y fueron frenadas por la justicia, y el proyecto de ley que está, por lo menos vigente, presentado por la diputada Romina Díez, libertaria, recoge varias cosas del DNU, pero no recoge este último concepto que habló el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, ayer en el coloquio de IDEA, que es el concepto de salarios dinámicos. ¿Qué es un salario dinámico, doctor? Bueno, lo que está diciendo el doctor Cordero es un concepto nuevo para un problema viejo, que es la discusión de cómo se distribuye la renta de la productividad. Esto ya está planteado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, que habla que los trabajadores tienen derecho a participar en las ganancias con control en la producción y colaboración en la dirección. El doctor Cordero propone un salario por productividad. Ahora, para esto, la pregunta que tenemos por delante es si las empresas van a estar dispuestas a mostrar a los trabajadores cuál es la rentabilidad y cuánto se está produciendo, ¿no? Porque a partir de ahí se discute si se sube o se baja el salario. Es decir, se pasaría a evaluar digamos, el trabajo individual y no el colectivo. El trabajo de la empresa principalmente y no el colectivo de todo el sector, ¿no? Ajá. Vamos a un ejemplo concreto para que ustedes y la gente entiendan. En Panamericana, en zona norte, hay una multinacional alimenticia de 1.300 trabajadores que produce las galletitas más comidas en el mundo. Enfrente hay una fábrica que produce budines y tiene 50 trabajadores. Imagínense que si se negocia por empresa, el poder de negociación de los trabajadores de la fábrica de 1.300 trabajadores va a ser mayor al del que produce budines, ¿no? Que en parte es entendible también cuando se diferencia por regiones, porque el costo de vida en Buenos Aires y Gran Buenos Aires es muy superior al de otras ciudades medianas o pequeñas del interior del país. Eso sí es contemplable. Lo que es peligroso es cuando se vulneren los pisos mínimos de convenio que sirven como referencia. Claro, estaba pensando justamente en la cuestión de la paritaria que da una garantía de un piso de lo que un trabajador debe recibir como ingreso. Pero no hay nada escrito que impida que se pueda cobrar por arriba de esa cuestión. Hasta aquí, la experiencia que tenemos en el país de la participación en ganancia la vemos en los bancos, en el sistema financiero. Pero ¿y si las empresas no ganan? Bueno, ahí está. Lo que pasa es que la discusión es la siguiente. Hay cierto margen donde se habla de qué es el riesgo empresario. El empresario gana más porque es el que asumió el riesgo. Pero si no reparte ganancias cuando le va bien, ¿por qué va a bajarle el sueldo a los trabajadores cuando le va mal? Ahora, si vamos a ir a un esquema donde efectivamente el empresario cuando le va bien le va a subir el sueldo al trabajador y este va a cobrar más como cobran los bancarios, o les doy otro ejemplo, porque esto uno puede pensar que va a decir es comunista, pero ¿saben dónde sucede esto? En Alemania. La aerolínea Lufthansa reparte a fin de año o al cierre del balance cuando le va bien reparte ganancias. Y ahí los trabajadores trabajan mejor porque saben que su trabajo, si es mejor, van a cobrar más plata. Entonces, ahí funciona como un incentivo. Lo preocupante aquí es cuando trabajadores registrados cobren menos de lo que es una canasta básica. Hoy ya lo tenemos eso. Entonces, ahí es cuando hay peligrosidad, porque un trabajador registrado es técnicamente pobre, porque cobra menos que lo que vale una canasta básica. ¿Y qué se modificaría en materia de despidos? El presidente habló varias veces de la industria del juicio. Bueno, lo primero que hay que decir es que las estadísticas desmienten la denominada industria del juicio. Ya en el año
2022, la AFIP registraba 100.000 telegramas denunciando trabajo no registrado o deficientemente registrado sobre una población económicamente activa muy superior. Esto quiere decir que no hay ni el 2% de los trabajadores hace juicio, ¿bien? Pero en cuanto a los despidos, esto ya está legislado, como dijo ahí tu compañera Jorge, en la ley bases, porque el fondo de cese ya está legislado. Lo que sucede es que la ley lo deja en manos de lo que se conoce como disponibilidad colectiva. ¿Esto qué es? La negociación entre sindicatos y cámaras empresarias para implementarlo. Y si ustedes ven lo que dijo Sturzenegger ayer en el coloquio de IDEA, dicen, señores, les dimos para que ustedes diseñen el contrato de trabajo y no lo están haciendo. Sí. Tanto se quejaron y no lo están haciendo, porque no se ha celebrado un solo convenio colectivo con fondo de cese hoy. Y les puedo decir por qué, en parte. Porque el buen empleador, que no despide gente y que tiene baja rotación, les sale más caro, porque para financiar el fondo de cese tiene que pagar un 12% más todos los meses por cada trabajador. El gobierno o algunos funcionarios sostienen que la legislación laboral, si miramos a 1974, es arcaica. No se habla de lo que se ha modificado hace un año atrás, ¿no? Y que necesitan mayor dinamismo. Ese dinamismo, ¿cómo se podría plasmar? ¿En la contratación, en el despido? ¿Cómo poder entenderlo? ¿O en seguir un régimen no de trabajo en blanco, sino de un trabajador que es conocido como independiente, que se convierte en monotributista? Bueno, generalmente, no siempre, pero muchas veces las figuras del trabajador independiente encubren unas figuras de dependencia encubierta, ¿no? Porque si el trabajador tiene ciertos haces de autonomía, es independiente, pero cuando ya le fijan un horario para conectarse, si no se conecta lo sancionan o le dan menos viajes, los casos típicos, ya ahí hay una dependencia encubierta. Entonces, hay que ver en cada caso concreto si hay más haces de dependencia que de autonomía. ¿Cómo modernizar? Bueno, hay que contemplar las nuevas formas de trabajo, las nuevas formas de contratación, contemplar inclusive como una porción del salario puede ser pagado en criptomonedas. De hecho hay un proyecto sobre eso. No hay que cambiar los principios básicos protectorios porque esos continúan en el tiempo. El trabajador es la parte débil del contrato, eso hay que aclararlo. No en todos los casos, ¿no? Porque obviamente que hay trabajos hiper sofisticados de alta demanda donde el trabajador puede negociar de igual a igual con la empresa, pero supongamos, les voy a dar un ejemplo bien concreto que doy yo en clase. El negocio que más vende comida rápida en Argentina está en La Ferrere, bien, en González Catán, en la rotonda de Ruta 3. Un chico de 18 años de la zona que quiere ir a postularse ahí, ¿puede negociar de igual a igual con su empleador la cadena más grande de comida rápida del mundo? Por supuesto que no. Entonces, para esa clase de situaciones es que se contempla una ley laboral que presupone que el trabajador es la parte débil y por eso hay que darles ciertas protecciones legales para que no se cometan abusos. No obstante, sí yo reconozco que hay cuestiones que hay que cambiar, pero se cambian por convenios colectivos. Lo que sucede es que a veces hay renuencia de ciertos sindicalistas a no renegociar convenios que sí tienen 50 años y que tienen por ahí actividades dentro del convenio que son muy rígidas y antiguas. Por ejemplo, no sé, van a encontrar en algún convenio la figura de la mecanógrafa, que no existe más. Claro. ¿Me siguen? Sí. Ahora, hay un punto que es muy discutido también y que tiene que ver con que despedir en la Argentina es caro. ¿Usted cree que eso tiene que modificarse ante una eventual nueva ley laboral? Y en todo caso, ¿sí o no? ¿Y por qué? Depende de qué situación. Si uno considera que el trabajador cometió faltas reiteradas y sanciona progresivamente e invoca una causa para el distracto, no es caro, porque solo se pagan los días trabajados, el aguinaldo proporcional y la liquidación final. Hay otros países, por ejemplo Chile, que limita la cantidad de años de antigüedad que se pagan. Bien, supongamos, para dar un ejemplo, usted tiene 25 años de antigüedad, bueno, le pago 10 años. Sí podemos decir que hay cierta incertidumbre en los rubros adicionales que son considerados para calcular el monto base del despido. Es decir, hoy se reclama como adicional el celular, el pago del club, el pago de la prepaga, y sobre esas cuestiones
el texto del proyecto de ley de la diputada Romina Díez viene a echar luz porque pone con claridad que eso se considera un beneficio social y no se considera remunerativo. La verdad, sinceramente, aún siendo propensos a defender trabajadores, no lo veo mal, porque ese no es el kit de la cuestión cuando discutimos productividad y empleo. Y le da cierta certeza a una empresa de que cuando va a despedir, el monto sobre el cual se va a calcular es ese. El problema es cuando ya se empiezan a ampliar algunos rubros que encubren remuneración. ¿Me siguen? Porque no es lo mismo que esos rubros de beneficios sociales representen en el salario un 20 o un 25% que representen el 80%, porque ahí sí estarían cubriendo remuneración, ¿se entiende? Porque es una forma de evadir el pago a la seguridad social que afecta otro gran problema que tenemos en la Argentina, que es que no hay fondos para la cantidad de jubilados que hay. De hecho, es el principal gasto / inversión social que tiene hoy el Estado argentino. Bueno, eso pero lo sufren tanto los jubilados porque no les aumentan. El tema de jubilaciones lo dejamos para otra entrevista, doctor. Es el doctor Nahuel Altieri, es abogado laboralista, profesor en la Universidad de Buenos Aires. Le agradecemos mucho estas declaraciones alrededor de los proyectos que giran en el Poder Ejecutivo sobre la reforma laboral que se viene una vez más. Gracias. Gracias a ustedes y hasta cualquier momento.